estos temas. Entonces, si os parece, cerramos los ojos, nos conectamos con nuestro cuerpo, tenemos la espalda recta y los hombros, relajando. Y vamos centrándonos en la respiración. Sentimos como el aire entra en nuestras fosas nasales. Inspiramos serenamente, suavemente. Y exhalamos. Y vamos tomando conciencia de las sensaciones corporales, especialmente de la entrada y salida de aire cuando inhalamos suavemente. Intentamos hacer una respiración un poco más larga de lo habitual, sin forzar. Podemos incluso contar hasta 4, si os parece, mientras inspiramos. Y otra vez al exhalar también, una exhalación lenta. Y mientras estamos centrados en la respiración, vamos conectando con nuestras sensaciones corporales. Nos centramos en las sensaciones de los pies en el suelo. Relajamos, soltamos cualquier tensión y vamos subiendo la percepción de las sensaciones en las piernas mientras inhalamos y exhalamos y vamos soltando las sensaciones que podemos, las contracciones que podemos tener en los muslos, la pelvis, inhalamos, exhalamos, sentimos nuestro bajo vientre, nuestro abdomen y aprovechamos cada exhalación para soltar, aflojar cualquier tensión. Sentimos también nuestro tórax, como el aire entra y sale, y aflojamos también las tensiones en la espalda, soltamos los hombros, sentimos nuestro cuello, nuestra nuca, aflojamos cualquier tensión en esta zona. Y mientras vamos inspirando y exhalando, soltamos también las tensiones en los brazos, antebrazos, manos. Vamos a centrarnos ahora en la cara. Muchas veces el entrecejo, la frente, es una zona donde acumulamos tensión. Cada vez que exhalamos, aflojamos, soltamos. También la sensación de los párpados, de los ojos. Sentimos que relajamos todos los músculos de esta zona. También la zona de la mandíbula. Volvemos al cuello. Nos centramos en esta zona y volvemos a sentir cómo aflojamos cualquier tensión en esta zona y en los hombros. Estamos presentes, sintiendo esa paz, esa serenidad, esa conexión con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y vamos a hacer un par de inspiraciones profundas y exhalando. Y poco a poco volvemos a la reunión. Abrimos los ojos y bienvenidas, bienvenidos. Esta es una pequeña práctica muy sencilla que nos conduce a frenar un poco el ruido de nuestra mente para conectar con la experiencia de este presente que somos, que estamos y que vivimos, ¿no? Bien, gracias por aceptar esa propuesta y ahora
Centrados y presentes, os voy a explicar el guión de la sesión, como decía antes, ¿no? Primero os voy a contar un poco qué es esto del foro, nada, un minuto para presentarnos. Voy a explicar, os voy a enseñar un poco el resultado del cuestionario que habéis rellenado los que habéis contestado las preguntas, más de 130 habéis llenado un cuestionario en el que os voy a explicar un poco cuáles son vuestras prioridades, cuáles son los temas que habéis elegido. Voy a hacer una pequeña reflexión de estos temas que habéis elegido en el contexto que estamos viviendo, pero básicamente es un conversatorio y la mayor parte del tiempo vamos a emplear en preguntas y respuestas en el que los miembros que estamos aquí en el foro, pues no solamente yo, sino está Jorge, Laura, pues Norma, Juan Pablo, y también el que sienta que tiene pues algo que aportar, pues levantáis la mano, hay un chat para escribir, etcétera, ¿no? O sea, vamos a pasar un buen rato discutiendo y planteando cuestiones, intentando buscar respuestas conjuntamente entre todos. Y finalmente, el último momento del chat o de la conferencia, lo vamos a dedicar a reforzar algunos aspectos del autocuidado, de qué podemos hacer en estos momentos para nosotros, de cuidarnos bien. Y también, finalmente, pues vamos a cerrar con un pequeño cuestionario que Juan Pablo nos va a pasar antes de acabar, ¿no? Y luego os daré unas propuestas finales. Bien, rápidamente, el foro surge, como vosotros sabéis, aquí este verano pasado estuvimos el año pasado en Bogotá, en Cali, en Manizales, también en Medellín, y entonces nos conocimos y bueno, en este contexto este era uno de los múltiples talleres que habíamos hecho y nos dimos cuenta que había un montón de profesionales de cuidados paliativos en Latinoamérica, en Argentina, Uruguay, en Chile, en Colombia, también en España, en Portugal, que teníamos ese interés y decidimos organizarnos como grupo de trabajo, como un task force, o sea, no es ninguna asociación, ninguna organización, somos profesionales de cuidados paliativos motivados e interesados por desarrollar todo ese conocimiento y compartirlo entre nosotros para poder, digamos, formarnos y aprender juntos de cómo atender mejor el tema del sufrimiento, el autocuidado, toda esa parte, diremos, espiritual, desde una perspectiva humanista, profesional y transconfesional, ¿no? Integrando todas las religiones, pero sin una aproximación, digamos, religiosa, ¿no? Sino transconfesional. Entonces, empezamos a trabajar el año pasado y estábamos diseñando una serie de contenidos con el objetivo de crear incluso una plataforma online para poder ofrecer cursos, formación, etcétera. Y en este momento, mientras estamos ya bastante avanzados, en este momento estamos 24 profesionales de 8 países, también incluyo Brasil y Costa Rica. Bueno, pues además de los que he citado, pues nos dimos cuenta de que el tema de la pandemia nos planteó que esto era un reto nuevo y teníamos que alterar la dinámica y decidimos no solamente no parar lo que estábamos haciendo, que era construir toda una serie de oportunidades de formación, sino adaptarnos y ofrecer estos espacios de videoconferencia para las personas. Y me parece que es la cuarta que estamos haciendo. Hemos hecho ya una en Chile, otra en Córdoba, en Argentina, pero bueno, aunque la gente se conecta de cualquier parte del mundo, otra también aquí en Colombia, y esta es la cuarta, y estamos haciendo esa, digamos, divulgación un poco de nuestra experiencia y os quería compartir un poco ya aterrizando. Es decir, vais a tener noticias del Foro Iberoamericano de Espiritualidad, pero esto que hacemos hoy es simplemente una oportunidad de encontrarnos para hacer una reflexión compartida sobre las cosas que os pueden preocupar en el contexto de la epidemia, la pandemia del coronavirus, pero no tanto desde las respuestas de qué tratamientos o cómo protegernos, sino desde la perspectiva que ofrecemos en la plataforma, desde la espiritualidad. Entonces, yo, si me permitís, voy a compartir mi pantalla un momento. Supongo que si me organizo podéis ver, intentaré que veáis un poco lo que os quiero enseñar. Vale, ¿veis esto, verdad? Pues deciros que los que habéis contestado el cuestionario que os planteamos, pues sois básicamente médicos, enfermeros y algún psicólogo, y luego un montón de gente que supongo que hay voluntarios, terapeutas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco la distribución por profesiones. Pero lo que más me interesa que veáis, de lo que habéis pedido que os interesa de los temas, es eh, estos son los temas que habéis priorizado, ¿no? Básicamente, espiritualidad, un 26,3, compasión en la práctica clínica, casi un 10,
y, o sea, 3/4 partes de vuestro interés están en la espiritualidad, la compasión y el autocuidado. Estos son los temas, el autocuidado se llevaría, digamos, la mayor parte de vuestro interés, y después también una parte no despreciable sobre bioética, toma de decisiones, etc. Y estos son los temas que habéis priorizado en vuestras peticiones. A partir de aquí, yo voy a intentar hacer una reflexión sobre estos temas de una cortita, de unos pocos minutos, y para algunos ya conocéis nuestra perspectiva porque hemos hecho talleres, hemos hecho formación juntos, conocéis el modelo, pero para los que no habéis estado os diría un poquitín, ¿a qué llamamos espiritualidad? ¿Qué es esto, no? Y básicamente en fin, la palabra que podríamos encontrar para resumir esto sería la palabra conexión. Es decir, la espiritualidad es nuestra naturaleza esencial, es lo que somos, ¿no? Lo que nos sostiene y nos contiene y lo que formamos parte. O sea, seamos no conscientes de ello, los humanos tenemos unos niveles de profundidad que son donde surge nuestra dignidad. Aunque en el entorno sanitario, el modelo que empleamos está muy centrado en los aspectos orgánicos y de la enfermedad o de los aspectos incluso emocionales, esa dimensión espiritual que está poco trabajada no es algo alejado de esto, sino que es la que integra a todas las demás, ¿no? Y la palabra os decía que puede resumir lo que hablamos, lo que entendemos como espiritualidad, es la palabra conexión. ¿Conexión con qué? Conmigo mismo, con los demás y con lo demás. Estos 3 ejes de conexión, ¿qué es lo demás? Lo que podemos llamar lo sagrado, bueno, en fin, que no tiene nombre, pero que en cada religión se ha elaborado de alguna forma diferente, pero es de eso que estamos hablando, que nos sostiene y nos contiene. Bien, de alguna manera espiritualidad, de forma sencilla, sería humanidad en plenitud. Cuando tú estás conectado con la profundidad de lo que tú eres, pues estás viviendo en esta dimensión, por decirlo así, ¿no? ¿Y por qué traer el tema de la espiritualidad en este debate ahora en el momento del coronavirus? Pues porque nos puede ayudar a entender, a atender y cuidarnos en una situación que nos plantea un escenario nuevo. Porque, como solemos decir, en el entorno sanitario parece que teníamos ya todo muy organizado, y un compañero al que copiamos esta frase me parece bastante original, es: cuando ya no sabíamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. O sea, cuando ya estábamos más o menos, en fin, sabiendo cómo manejarnos en las situaciones, pues de repente pues nos ha cambiado la atmósfera en los hospitales y los protocolos se nos caen, tenemos que incluir cosas nuevas que no habíamos hecho, la protección, el lavado de manos, los guantes, los EPIs y sobre todo la parte menos protocolizable, que es la incertidumbre, el miedo a la muerte, el sufrimiento, el aislamiento, el duelo no permitido. Todo eso que nos plantea una situación completamente nueva, que además incluye la amenaza a los propios profesionales, que vemos cómo podemos contagiarnos o llevar el contagio a nuestras familias, ¿no? Desde entonces significa que tenemos que dotarnos de una perspectiva nueva sobre el cuidado y el acompañamiento que integre el sufrimiento y el proceso de morir de una forma constructiva. Y también reforzar el autocuidado personal y de los equipos para ofrecer un cuidado, seguir ofreciendo el cuidado y aprovechar. Yo creo que los de cuidados paliativos tenemos digamos, una cierta ventaja en ese entorno, porque tenemos un modelo de atención mucho más, que integra mucho más esa dimensión, y desde aquí podemos ofrecer también respuestas o ayuda a otros compañeros del entorno sanitario. Entonces, también hablábamos de autocuidado, y nosotros estamos hablando siempre de autocuidado desde una perspectiva de la autoconciencia. El autocuidado no es lo que haces cuando sales de trabajar para cuidarte un poco, sino que hay que trabajar con un nivel despierto de conciencia que te permite, digamos, en el momento de la atención ya trabajar esa dimensión. Fijaros que la espiritualidad y la conciencia están muy conectadas. Y os voy a repetir 3 o 4 cosas que a lo mejor me habéis oído decir, pero todas las tradiciones de sabiduría han hecho hincapié en que la salida es hacia adentro. El conocerte a ti mismo, que está en el frontispicio del templo de Apolo en Atenas, que es una de las fuentes de la sabiduría, o sea, conócete a ti mismo. O el reino de los cielos está en vosotros. O Dios está más cerca de ti
de ti que la vena de tu cuello, que dice Mahoma, ¿no? O sea, todas las tradiciones de sabiduría apelan que el autoconocimiento, la autoconciencia, descubrir quién eres, es lo que te pone en contacto con esa plataforma que te hace ser. Y entonces, la autoconciencia es fundamental en el ámbito de la espiritualidad y también de la compasión y la bioética, porque mirad, en la medida que la persona está conectada o se apoya o se fundamenta con la profundidad de la presencia que le inspira y le da la vida, en este momento, en ese espacio de ecuanimidad y de paz, la persona está equilibrada. La mente es donde está la posibilidad de la reflexión, del pensamiento, de la emoción, el sentimiento, la percepción, pero la conexión con la profundidad que te sostiene permite gestionar las emociones, tomar conciencia de lo que está pasando. O sea, en la medida que tú cultivas ese silencio, esa paz, eso es lo que te puede después, en el momento del día, encontrarte que tienes recursos para afrontar eso. Porque la situación no la podemos cambiar. El entorno va a ser de incertidumbre, de amenaza, de complejidad, pero la lucidez, la ecuanimidad, la serenidad, que tú puedes mantener en ese entorno depende de cómo tú has construido ese espacio y cómo te has dedicado a poder sostener estas situaciones, ¿no? La verdad es que esa profundidad que te sostiene, esa paz, esa ecuanimidad, también es compasiva, es bondadosa. Es decir, la compasión es el nombre que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento, pero eso no es algo que tú puedas improvisar, es algo que te surge desde esta profundidad que te sostiene. Entonces, el tema de la espiritualidad o la autoconciencia en profundidad, o la conexión con lo sagrado, por una parte, el tema de la compasión por el sufrimiento de los demás y el tema incluso de la bioética están profundamente conectados. Porque, ¿qué es la bioética? Sino tomar las decisiones adecuadas, adaptando los recursos que disponibles para tomar las decisiones constructivas para ayudar a los demás. ¿Cómo tomar decisiones en este entorno si no tienes ecuanimidad, serenidad y capacidad de discernir? Es decir, es desde esta paz interior donde tú puedes, bueno, tomar conciencia de qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, qué es lo que depende de ti, o cómo decidir, cómo comunicar una mala noticia o cómo tomar una decisión difícil. Entonces, todo esto surge de la sabiduría que te sostiene cuando estás conectado con la profundidad de lo que eres, ¿no? Por lo tanto, sería un poco el marco que me gustaría compartir ahora con ustedes de esas 4 palabras que quería, no sé si me he alargado, no, creo que vamos bien. Y hasta aquí no voy a hablar más, porque creo que ahora lo interesante es que ustedes puedan plantear sus preguntas o las cuestiones que ayudando a abordar los temas que creamos que son de interés, ¿no? Juan Pablo, ¿tienes tú la moderación, creo, o no? Andrea, no sé muy bien. Sandra, perdón, Sí, Sandra o Juan Pablo. sí, pero Juanpa, la idea es que estamos recibiendo las preguntas por el chat para las personas que quieran, pues que deseen ir haciendo preguntas para que podamos como concentrarlas y ir abriendo la sesión de preguntas. Sí. O si Yes. O la otra pueden opción es levantar la mano. Sí. levantar la mano y hablar y abrir el micrófono. Um, Pues mientras tanto, si quieren, yo decirles, voy adelantando una pregunta para sí, el doctor por Benito. favor. Em, digamos que hay un tema que preocupa, aunque lo mismo que hablábamos, nuestro contexto en este momento en general no es el tema de estar desbordados, pero sí hay dos situaciones importantes y es el tema del acompañamiento al fallecimiento, tanto en el paciente con infección por COVID como el paciente con infección no COVID, porque incluso pues los pacientes que están falleciendo de lo que siempre fallecen, pues digamos en nuestros contextos usuales de acompañamiento en el paciente oncológico, en el paciente crónico, lo que estamos viendo es que incluso estos pacientes también están limitados
y pues no puede venir todo el mundo, resulta que la esposa es una persona con todos los factores de riesgo y entonces prefieren someterse a los riesgos que dejar de acompañar a su familiar. Eso es como un escenario que estamos teniendo y obviamente el otro tema del escenario del acompañamiento el acompañamiento en la persona infectada, donde pues hay tantas restricciones epidemiológicas, pero eso también tiene unas consecuencias emocionales, espirituales y de todo tipo para el paciente y para su familia. Sí, hay dos cosas que me gustaría compartir de la experiencia de España que hemos hecho muy mal al principio. Decía el otro día Rafa Mota, presidente de la SECPAL, que los primeros 15 días la ola del tsunami fue tan impresionante, sobre todo en Madrid y en las grandes capitales donde estaban colapsados los servicios. Por ejemplo, un hospital de los grandes de Madrid, La Paz, llegó a tener un 70% de las más de 1.000 camas ocupadas por pacientes de paliativos. Entonces, perdón, de COVID. Y después, en este hospital murieron 600 pacientes, por ejemplo, en 3 semanas, ¿no? Claro, eso, y después el mando, la decisión de la toma de decisiones se concentra en el gobierno y el gobierno pide ayuda a los epidemiólogos. Les explico lo que pasó en España para que aprendan y puedan, si puede ser, evitar el problema. Los epidemiólogos lo que hacen es tomar decisiones para prevenir a la población y las medidas de aislamiento, protección, EPIs, etc. Bien, hasta que pasaron 15 días la gente moría sola, aislada, sin la familia, y a la familia le entregaban las cenizas a veces 3 días después de haberlo incinerado, sin haber visto ni a la persona fallecida. Esto pasó las primeras 2 semanas, que fue algo muy impactante, porque eso es una forma muy inhumana de morir y eso se debió a estar absolutamente colapsados y no poder. Cuando empezamos la SECPAL sacó un documento que además está publicado donde se dijo que esto no es humano, no se puede permitir y hay que buscar maneras de hacer acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. No permitan ustedes que les pase esto. Es decir, hay medidas de protección por las cuales la familia puede estar presente. Es verdad que no puede estar toda la familia, seguramente no es conveniente que haya más de... Pero una persona acompañando al paciente debe estar en España, en Alemania, que yo sé, por Tania Pastrana también, y en Europa en general, se permite que los pacientes de paliativos pueden tener siempre un acompañante, siempre agonía. Hay que reivindicar en un papel delante de la administración para exigir este rol. Después, en la atención a la agonía también, y en el fallecimiento, o sea, por lo menos esta persona tiene que estar protegida, tiene que tener sus medidas de aislamiento, pero y después, ¿qué pasa? Pues que hay que improvisar una serie de medidas como para hacer un acompañamiento a distancia con otra forma. Hay que ser muy creativo y yo creo que, bueno, Juan Pablo sabe también cómo lo están haciendo en Chile, empleando la vida de evitamiento en el proceso de los pacientes sin COVID, ¿no? Hay que reivindicar el derecho a estar acompañados. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y yo creo que esa es como una de las preocupaciones más grandes. Aquí hay varias preguntas, hay como 2 preguntas relacionadas como con el tema de la manera como podamos, digamos que qué ejercicios para poder empezar a responder de manera más tranquila, pacífica y compasiva en relación pues con todo lo que estamos viviendo los profesionales de la salud. Digamos que todas estas emociones Yo latentes que creo que hay. sí, los que empezamos haciendo una pequeña meditación, nos dimos cuenta que cuando acabamos estábamos como más serenos, ¿no? Estábamos más centrados, más tranquilos. Es una práctica que está accesible a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Es verdad que es difícil que en el vorágine del distrés del trabajo tú tengas conciencia para retomar esa paz, esa serenidad, este silencio que está accesible a 2 minutos de tu propia de que tú mismo, pero hay estrategias o técnicas que empleamos muchas veces los clínicos. Yo qué sé, cada vez que me voy a lavar las manos, hago hago un link con el hecho de soltar el grifo
a enjabonarme las manos, me conecto y hago una invocación, o hago una meditación, o pido ayuda a lo más sagrado que me inspire para poder acompañar a los demás, a tener la paz y la serenidad para poder estar ecuánime. O sea, hay algún gesto. Cuando voy a entrar en la habitación del enfermo, pongo la mano en el pomo de la puerta y en ese momento yo tengo hecho un reflejo conmigo mismo en el que poner la mano en la puerta es para, respira, céntrate e intenta que entre lo mejor de ti mismo en esta habitación. O sea, pequeños ejercicios en los que tú tienes que retomar tu serenidad, porque el entorno, la demanda y la exigencia te está sacando de tú. Pero, bueno, depende de la estabilidad personal que tengas tú y eso depende de las horas que lleves, construyendo, porque la neuroplasticidad de tu cerebro hace que cuando tú haces oración contemplativa, meditación o cualquier práctica de atención, estás recableando tu cerebro para poder mantenerte sereno en las situaciones que sean. Y esto no lo puedes improvisar de un día para otro. Si eres una persona muy ansiosa, ahora mismo esas 4 cosas que puedo decir no te van a cambiar. Pero si eres una persona que practicas, tienes alguna práctica habitual para poder serenarte, para poder entrar en paz contigo mismo, para poder meditar o orar, ahora es la época que tienes que hacerlo más que nunca. Y no solamente por la mañana y por la noche, sino en algún momento en el trabajo. Eso me parece que es muy interesante, porque después otra cosa, el equipo también es una forma de encontrarnos como seres humanos vulnerables y que necesitamos apoyo, donde no somos supermanes ni superwomans y que tenemos derecho a sentirnos un rato, tomar un café y decirnos qué tal, cómo estás, cómo te encuentras. O sea, incluso si los equipos que están muy cohesionados, si son capaces de meditar un rato juntos o orar un poco juntos, esto es una fortaleza enorme del equipo. Sé que ustedes a lo mejor tienen costumbre o no, no lo sé, pero es una forma muy interesante que el equipo puede, por lo menos, buscar un espacio para compartir cómo nos encontramos, poder ventilar nuestras emociones, pero sobre todo también pensar que nuestra fortaleza interior surge de esa conexión con nosotros mismos. Esa conexión yo creo que es una oportunidad, la presión externa para que busquemos recursos nuevos que están en nuestro interior. Y a lo mejor cada uno, fíjate, a lo mejor en un equipo, la enfermera, el médico y la psicóloga por su cuenta hacen su meditación o su oración, pero nunca han hablado de esto entre ellos. ¿Por qué no aprovechar ahora estos espacios, estas situaciones para decir, ¿y tú qué haces? ¿Y cómo podemos? ¿Y por qué no meditamos un rato juntos antes de empezar? Tengo una amiga española, enfermera, que se fue a hacer una rotación al Hospice de St. Christopher's en Londres, donde Cicely Saunders fundó precisamente. Y el primer día cuando llegó, se encontró a la hora del café, le dijeron, a ver, la española, the prayer, la oración. Y ella dijo, ¿cómo? Que bueno, hoy es el primer día, mañana lo harás tú, pero hoy empezamos nosotros. Entonces, se sentaron, los médicos y las enfermeras, antes de empezar, encendían una vela y hacían una oración. O sea, tú sabes qué potencia tiene el equipo, que es capaz de, antes de empezar a trabajar, se sienta y dice, pide para poder dar lo mejor de nosotros, para poder acompañar a esas personas. El equipo que hace esto juntos tiene una complicidad a un nivel que no lo tiene el que está solamente en el nivel de a ver cuántos enfermos han ingresado y cuántas altas daremos hoy y quién ha fallecido. No, o sea, antes de empezar, esto que hemos hecho al empezar, creo que es una buena estrategia para cultivar esa capacidad de conectar con nosotros y conectar como equipo. No sé si me estoy alargando un poco, pero esto sería respecto a las estrategias, ¿no? Sí, Sandra. Había otra pregunta que me pareció bastante interesante y es cómo poder orientar a las familias de pacientes con infección por COVID que no han podido elaborar un buen cierre de su duelo. Bueno, hay bastante información sobre, no soy experto en duelo, ni sobre todos los duelos, digamos, cómo construir el duelo en esta situación para las personas. Yo no soy experto ni creo que este sea el foro más adecuado para esto. Si tienes interés, te puedo mandar algunos links. En España, muchísimas asociaciones de psicólogos han creado como
rituales diferidos como rituales sustitutivos, pero no soy experto y no me voy a lanzar en esto. Pero parece que es un tema evidentemente importante pero que hay mucho construido en este sentido. Si quieres, luego te puedo pasar algunos links para que lo puedas compartir. Perfecto, sí, importante igual que hace parte como de de todos estos, digamos, situaciones o circunstancias que se están abriendo a partir del COVID, ¿cierto? Son como situaciones diferentes. Creo que hay... Hay una de Fanny sobre, bueno, y hay sobre la comunicación por teléfono. Ujú. Mirad, yo creo que esta situación nos obliga a sacar lo mejor de nosotros mismos y esto es algo muy frecuente, por teléfono, por FaceTime o cualquier comunicación de estas, pero sobre todo por teléfono. Yo creo que comunicamos no lo que decimos, sino desde dónde lo decimos y cómo estamos cuando lo comunicamos. Es decir, creo que es muy importante que tú, cuando tienes que informar a una familia, te centres, hagas también cultives esa presencia de ponerte en lugar de esta familia que va a recibir la información, documentarte muy bien sobre lo que vas a decir y ser capaz de estar muy atenta a sus emociones, a validar su estado, a reconocer cómo están. Pero si tú estás muy presente, la atmósfera que tú creas, el clima que tú creas, la comunicación que ofreces es de una calidad inmensamente mayor que si, por ejemplo, estás deseando acabar la entrevista porque tienes otra más. ¿Entiendes? La forma en cómo tú te conectas contigo misma antes de empezar a conectar con el otro determina extraordinariamente la calidad de la comunicación que tienes, ¿no? Por tanto, date cuenta yo os diría, piensa que esta familia que está muy angustiada, que está aislada, le puedes cambiar muchísimo dando una información. Imagínate que le van a contar esto a tu hermana o a alguien que tú quieres. ¿Cómo te gustaría que lo hiciera? Pues intenta hacerlo así. Estar muy presente, muy atenta, percibiendo un poco cómo están ellos, porque el teléfono, aunque parezca que es un sucedáneo, bueno, tiene muchas posibilidades. Y otra cosa que nos pasa a los de paliativos es que estamos acostumbrados a trabajar con un esquema muy potente. Todo eso no va a ser posible. Ahora vamos disfrazados, vamos tapados, no podemos. Esto genera mucha frustración en los equipos. Y lo primero que pedimos a los enfermos que sean capaces de aceptar la muerte, porque es lo que ahora les toca, nosotros tenemos que aceptar también que las cosas van de otra manera. Ahora mismo no podemos hacer las cosas como hacíamos antes. Y eso, de entrada, genera frustración, pero conecta contigo misma, descubre que no puedes ir antes, porque entonces tú tienes que respetar, vamos a hacerlo de otra manera, entorno con estas limitaciones que nos impone la pandemia para poder seguir estando lo más atentos posibles y dar una atención de calidad. Bueno, aquí hay otra pregunta de Amelia, ¿Sí? que nos pregunta, pues que es muy difícil el acompañamiento espiritual, entonces qué estrategias, pues obviamente en los espacios de los pacientes COVID, qué estrategias se pueden pensar para hacer este apoyo Me espiritual en esas gustaría, limitaciones. me gustaría pedir a Jorge si puede decir algo sobre esto, quizá, aunque él ahora mismo no está en la práctica, pero Jorge Espinel, ¿puedes comentar algo sobre esta pregunta? Pues una de las cosas de las que he escuchado es también la parte religiosa desde el principio. Entonces, empezando desde la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Todos, no todos, pero si hay una tradición, si ustedes pertenecen a una tradición religiosa, cada tradición religiosa nos da herramientas que son extremadamente importantes en estos tiempos. Entonces, esta sería una primera desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista con los pacientes, es importante conocer un poco al paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Qué cree el paciente? ¿Qué es importante para el paciente? Que ya lo hacemos, pero si queremos saber un poco de la parte religiosa y espiritual, nos toca ahondar un poquito en esa parte. ¿Es católico, es cristiano, es musulmán, es budista, es ateo? ¿Quién es la persona que tenemos al frente? Y reconociendo dónde está, también abrir la puerta a hacer preguntas específicas acerca de cuáles son las necesidades.
de pronto Luisa Fernanda decía en algún momento que ellos hacen unas oraciones que funcionan. Entonces, oraciones, todos sabemos, no todos sabemos, pero sabemos por la experiencia que la oración puede ser muy importante para comunidades religiosas como la católica, la cristiana, para los musulmanes, para los budistas, cierto tipo de prácticas religiosas. Y las otras que son las de acompañamiento normal y natural, sencillamente de estar con el paciente, sencillamente de sentir que el paciente se sienta querido, que el paciente sienta que nos interesamos por él y que sienta que tenemos su bienestar en nuestro corazón. Entonces yo creo que si hacemos esa cosa importante que estamos viendo la necesidad también en esto es de pronto ver si las comunidades religiosas de los pacientes tienen algún tipo de acompañamiento que ustedes puedan apoyarse. La comunidad católica, la comunidad cristiana, quiénes localmente, a qué comunidades pertenecen esas personas y quiénes pueden apoyarlos en estos momentos. Y el resto, lo que estamos haciendo, cuidarlos, quererlos, amarlos. Y... Sí. Sobre las estrategias para apoyar a nuestros colegas que no están familiarizados con la muerte. Bueno, yo creo que aquí en general, los de paliativos, esta situación nos plantea un escenario donde podemos ayudar bastante a los compañeros, no solamente aquí, como dice, de consulta externa o personal administrativo. Fijaros, de vídeos que algunos de ustedes han visto que yo hice sobre el tema de la pandemia, surgen como respuesta a una petición de un responsable de un servicio de medicina interna que me llamó, un amigo, jefe de servicio, diciendo: Enric, tengo mi equipo que se está desmoronando, los médicos llorando por las esquinas, las enfermeras que se están rompiendo, y como tú hablas de la muerte de esta manera, ¿me podrías decir algo? ¿Cómo puedo afrontar a organizar la atención sanitaria, aportando que nosotros tenemos integrado, que no solamente es la aceptación de la muerte como un proceso natural, sino todo el modelo de la atención, de las dimensiones emocional y espiritual y social, o el trabajo en equipo, que ahora mismo, debido a la presión que nos impone la circunstancia, no hay otra manera de afrontar eso más que el modelo que nosotros tenemos. Entonces, somos los que podemos inspirar a nuestros compañeros de otras especialidades a trabajar con el modelo en la medida que puedan. Y una de las cosas que tenemos que ayudar a que ellos integren es que la muerte no es una enfermedad, no es algo que puedas curar. La gente muere básicamente porque ha nacido, porque si no hubiera nacido no moriría. No muere nadie que no haya nacido. O sea, esa es la causa de la muerte, ¿no? Por lo tanto, los médicos en general, que nos asumimos la responsabilidad de tener que salvar las vidas, nos ponemos en una situación bastante ridícula porque, sobre todo, la gente acostumbrada en los equipos de medicina de agudos, ¿no? Los internistas, los de urgencias, los de intensivos, bueno, pues están acostumbrados a salvar. Claro, esto les viene muy extraño ahora, ¿no? Y claro, la única posibilidad que tienen es aceptar la realidad como es, no como ellos les gustaría que fuera, ¿no? Entonces, el morir no es una enfermedad, es verdad que es impactante para quien no ha visto a nadie, pero es una oportunidad de aprender cómo es la vida. Porque si tú ves la muerte como un proceso natural, como algo que ocurre a la gente, donde tú puedes asomarte a aprender cómo va esto, porque es un laboratorio de investigación precioso. Ahora mismo, mucha gente que no sabía lo que iba a morir, ahora todos ponemos lucidez sobre esto. Lo único que depende de nosotros no es evitar que la gente muera, sino evitar que muera gente sufriendo, con dolor, aislado, con miedo o solo. Eso es lo que es nuestra competencia. Evitar el dolor, evitar el aislamiento, evitar el sufrimiento y cuidar pero que muera. Es decir, cuando tú dices este médico, este enfermo se me ha muerto, este me que te hace creer que tú eres Dios que tienes que salvar, eso es lo que sufre. Y está bien que sufra, porque es una gilipollez. Es decir, eso, cuando tú asumes el papel de Dios, estás condenado a hacer el ridículo. Entonces, que los médicos aprendamos que la muerte es algo que ocurre a los seres humanos y cómo acercarte ahí de una manera constructiva, luchas, cosas para
que eso no es un desastre ni un absurdo, es un traspaso. Rick, hay una pregunta que hace Camilo, que es cómo hacer para poder orientar a las familias de pacientes con COVID que han fallecido, que no han podido elaborar un buen cierre de su duelo, que yo creo que va a ser una de las consecuencias que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta pandemia posteriormente. Creo que es un tema que quizás desde el punto de vista de cómo se vaya desarrollando en cada país, en cada sector, va a ser necesario darle la oportunidad a estas personas para que puedan hablar, quizás conversar, comunicar acerca de lo que han vivido en este periodo de tiempo, porque no lo han podido hacer tampoco. No sé qué te parece a ti, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando en España. Sí. Lo que necesitamos los humanos para, digamos, aceptar los cambios impactantes en nuestra historia, las pérdidas o el sufrimiento, es fundamentalmente construir un relato. Y claro, si yo estoy cerca de mí, veo que está muriendo mi familiar, puedo acompañarle, me voy adaptando, voy viendo cómo se deteriora. Llega un momento que estoy viendo cómo está sufriendo. O sea, todo ese proceso me ayuda a construir un relato en el que yo integro eso de forma que me va costando más o menos, pero voy aceptando porque tengo hago una fiesta de cerrar la biografía de la persona que queríamos y hacemos un ritual, una despedida. Cuando esto no ocurre, porque hay una ruptura entre que ingresan a mi madre, no puedo ni ir a verla y después me dan las cenizas, yo no puedo construir relato. Aquí queda un tema pendiente. Eso, hay muchos psicólogos aquí que saben más que yo, pero necesitaremos construir un relato que permita elaborar eso de la forma en la que, por lo tanto, os digo, en la medida que el familiar pueda estar conectado con el paciente, aunque sea por videoconferencia, estar con el paciente y con una foto, al máximo posible, con todas las limitaciones del entorno. Ese proceso, aunque no puedan hacer un funeral como antes, pero sí que haga alguna forma, algún ritual para poder construir el relato conjunto, porque somos seres sociales, necesitamos construir juntos esa despedida. Y es verdad, yo he dicho antes, que no soy experto en eso, pero me parece que hay mucha información hacer ceremonias, cómo hacer rituales. Os invito a que exploréis eso porque hay muchísimo y muy constructivo y muy interesante. Porque nos queda un agujero, nos falta un trozo, no podemos seguir viviendo. O sea, eso genera una memoria traumática, ¿no? No sé, aquí está, yo veo ahora mismo a Florencia o veo a Norma, saben más que yo de estas cosas y si queréis podéis contar algo de esto, pero me parece importante el no dejar eso como si no hubiera pasado. Si incluso muere un perro y tú le quieres y haces un gesto de despedida, ¿cómo vas a perderte la posibilidad de celebrar la despedida de la persona que tú querías, ¿no? Eso es muy duro. Hay necesidad de construir relato aquí. No sé qué os parece. Florencia, ¿quieres decir algo? Sí, me parece que Norma abrió el micrófono. Dale, Norma, perdón. después te digo. Sí, dale. Norma. Está bien, hablamos si querés de igual. Bueno, cuando después pase esto y las familias empiecen a querer ser ayudadas, me parece que hay mucho por trabajar, ¿no? Yo les decía antes que las circunstancias de la muerte son las circunstancias que son traumáticas, inesperadas, no deseadas, en un ambiente sin despedidas, en soledad, pero no necesariamente porque sean las circunstancias traumáticas, luego van a desembocar en un duelo complicado. Hay riesgo de que haya un duelo complicado. Entonces,
creo que este relato del que habla Enrique, hay muchas maneras simbólicas de poder revisarlo después con las familias que consulten, ¿no? Porque se trabaja con toda la historia y la biografía de la persona, rescatando todo lo que se ha vivido, ¿no? Y haciendo cierres y despedidas simbólicas, ¿no? A través de relatos escritos, a través de una oración, a través de un ritual. Eso se puede trabajar y es bueno que se haga el cierre y la despedida, ¿no? Será una despedida simbólica, pero eso sí se puede realizar. Sí, los rituales son siempre simbólicos. Lo que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, solo agregaría que el valor de lo social y de que va a haber toda una comunidad enorme que va a poder acompañarse en esta construcción. Vamos a construir el relato entre todos, porque un duelo es un relato. No es que ya elaboró el duelo. En la pregunta, cuando Juan la nombrabas, dijiste algo como, que alguien dijo, como elaborar, como resolver el duelo. No se resuelve, es un camino a transitar, ¿no es cierto? Y es un proceso, y me parece que es un proceso que va a transitar la humanidad y que es un desafío, pero que podemos reprocesar esta información tan difícil, porque somos seres simbólicos, Sí, así que vamos a poder. sí, sí, antes le decía a Camilo, antes de comenzar esto, de que en realidad las secuelas las vamos a sentir a nivel individual, a nivel familiar, y también a nivel comunitario, ¿no? Porque es toda la sociedad la que está sufriendo con esto. ¿Quién no está atravesado de alguna manera por esta pandemia, no? Si bien, digamos, eso mismo lo hace complicado a la posibilidad del apoyo social, porque justamente estamos atravesados, estamos todos sufriendo. Norma, ¿por qué no quitas el video? ¿Por qué no quitas tu video? A ver si mejora el video. No te escucho. ¿Cómo? Oye, bien, Norma. Se oye mucho ruido. Parece que hay una jauría de perros detrás de ti. Sí. Gracias. Y creo que pensar esto ahora también es hacer prevención de alguna manera. Estamos pensándolo y creo que se puede trabajar mucho con esto que puede ser traumático en diferentes medidas, pero el pensarlo, el hablarlo en los equipos, el permitirnos conectar, hace que después no todo sea un estrés postraumático, digamos. Que muchos podamos atravesarlo, porque confiar en la esencia del ser humano y en la resiliencia del ser humano. Eso también me parece un punto a favor. Hay una pregunta de Virginia sobre cómo rescatar la espiritualidad en medio de un desastre, sin recursos, sin protección mínima personal, sin tiempo para acompañar. Yo creo que no hay que rescatar la espiritualidad, simplemente hay que dejarse caer en la espiritualidad, porque la espiritualidad no es algo que vas a buscar, sino que en mitad del lío, la única forma de, y lo voy a decir después de nuevo, es la salida es hacia adentro. No puedo conseguir más aparatos de protección, sistemas de protección, no tengo recursos, estoy agobiado. Lo único que puedo hacer es, lo que depende de mí, es cómo yo me tomo todo esto que está ocurriendo. Y yo me lo puedo tomar con ansiedad, con angustia, con desesperación, con rabia, con enfado, con hostilidad, con serenidad, con paz, esperando qué es mí, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo cuidar a mis equipos. Y si yo me mantengo serena, si yo me mantengo sereno, voy a tener más lucidez y más capacidad de moverme por ahí, porque desde la rabia, desde el enfado, desde la hostilidad, te aseguro que vas a tener muchos más problemas. Esa es la experiencia. La espiritualidad no es algo que haya que ir a buscar o que haya que rescatar. Es lo que tú ya puedes acceder a ello en cualquier momento si tú te centras en ti misma. Y eso es. Entonces, es más, en ese momento, encontrar respuestas constructivas solamente se pueden encontrar a través de la intuición, porque hay que encontrar respuestas nuevas a situaciones nuevas. ¿Y cómo se accede a la intuición? Básicamente frenando la mente. La intuición es el lenguaje del corazón, es el lenguaje de tu propia profundidad, es donde te habla de
y de ahí te vienen las sugerencias de cómo afrontar lo que no sabes afrontar de otra manera. La espiritualidad es una oportunidad, o sea, la pandemia, la situación de depresión es una oportunidad extraordinaria porque no por las emociones. Entonces, me parece una buena ocasión para apelar a eso. Y luego otra cosa, el equipo como herramienta de apoyo, porque y voy a entrar directamente, si os parece, me parece que nos quedan unos 10 minutos, y después, si caso, en la encuesta de edad, os quería comentar un poco algunas cosas sobre el autocuidado, que casi no hemos hablado de autocuidado, pero que me parece fundamental en este entorno, ¿no? Y es que todos conocéis un poco el modelo que hemos empleado en los talleres, a veces los que habéis hecho talleres. Vamos a ver, os decía antes, cuando hablamos de espiritualidad, que es esa conexión que tenemos con nosotros mismos, con los demás, y con los demás y con los demás. O sea, esta relación inter y transpersonal. Bueno, pues desde el punto de vista del autocuidado, también, si lo vemos así, podemos ver cómo conmigo mismo necesito el cuidado de qué, de mi cuerpo y de mi mente. Entonces, el autocuidado corporal y mental, hacer ejercicio. O sea, cuidar mi cuerpo, bailar, hacer algo que me haga sentir esa vale. Pero después hay un nivel mental, el nivel de qué le doy de comer, que veo series de terror, me alimento de poesía o de paz. El autocuidado físico y mental empieza por de qué como, qué duermo, cómo me descanso y cómo me cuido. Pues está la relación con los demás, el autocuidado social. Todos tenemos una serie de personas que nos nutren, que nos alimentan, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que queremos, que nos quiere. Bueno, pues el cuidarnos unos a otros, el estar juntos, el buscar el apoyo de los demás es una nutrición, digamos, fundamental para nosotros. Que hace que cuando yo llego me puedo encontrar que tengo un apoyo. Bien, eso es importante. Pero fijaros que en esa dimensión está el equipo también. El equipo de trabajo son las personas que comparten la misma situación que yo, y que, aunque no seamos amigos del alma, pero es igual, estamos juntos en lo mismo y es un momento fantástico para apoyarnos unos en otros, con otros para poder, digamos, elaborar o discutir o reflexionar sobre lo que nos está pasando en el trabajo, ¿no? Os invito, si no lo conocéis, a que veáis algunos vídeos de esta serie de la SECPAL, el 5 y el 6, que habla precisamente del equipo como herramienta de apoyo o algunas técnicas específicas de cómo podemos reunirnos para compartir todas esas dinámicas de cómo compartir y ayudarnos mutuamente en este entorno, ¿no? Y después está esa serie de dimensión intra e inter, la dimensión trans. ¿Qué es lo trans? Pues la meditación, o sea, lo que me pone en contacto con esto, ¿no? Con lo sagrado, con lo trascendente, con lo que para mí sea esto, ¿no? Con Dios, con el universo, o sea, entonces la meditación, la oración, la práctica espiritual regular es lo que me sostiene con más fortaleza y que me da más apoyo y que me inspira mejor en el entorno donde no hay respuestas o no hay EPIs o no hay suficiente material. Esto es lo que me permite no romperme, o sea, seguir siendo flexible en mitad. Porque es esto que me en estos momentos es cuando es más interesante o más necesario esa práctica regular que normalmente las personas que estáis aquí seguramente tenéis, ¿no? Yo cuento la anécdota de Sor Teresa de Calcuta, que una vez fueron las monjas a decirle que estaban muy ocupadas, tenía muchísimo trabajo, hay muchos enfermos, no tenemos tiempo de rezar una hora por la mañana, como nos dice usted. Y Sor Teresa les dijo, pues ahora que hay tanta presión es cuando hay que rezar 2 horas. Porque cuanto más es cuando más necesitas esa práctica espiritual. Entonces, eso es una anécdota para decir, por favor, cuídense, pero cuiden esa dimensión suya, porque es desde donde les va a venir la energía para poder. Yo creo que eso es lo que quería decir sobre el autocuidado, ¿no? Y también, de forma resumida, decir eso es, lo decía antes, la fortaleza está internamente en vosotros mismas. O
sea, tenemos mucho más normalmente empleamos. Las situaciones de mucha presión pueden sacar lo mejor de nosotros mismos si accedemos a ello. La palabra resiliencia, supongo que saben ustedes, que es una propiedad de los metales que surge precisamente cuando son sometidos a mucha presión y a mucha temperatura, que adquieren propiedades nuevas que les hacen más flexibles, más sólidos, más consistentes. La consistencia interna nuestra a veces se ve sometida a presión, las situaciones nos retan. Bueno, es una oportunidad de, en lugar de huir o de hundirse, es conectar con eso más sagrado que te no puedes cambiar. Estar lúcido para hacer lo que puedes y dar gracias porque de todas maneras ese trabajo nuestro no perdáis de vista. Ser sanitario es una maravilla. O sea, todos ustedes tienen un corazón compasivo. Son gente que se dedica a ayudar a los demás. Esa es una fuente de crecimiento espiritual extraordinaria. Por lo tanto, ahora mismo la obligación que tenemos cuidarnos muy bien porque hay mucha gente que nos necesita. Es un imperativo ético el autocuidado, no es algo que hago, no, por favor, no se dejen avasallar por el tsunami, respeten sus sueños, su descanso, intenten apelar a todos esos recursos y bueno, y apóyense en su equipo, ¿no? Yo creo que hasta aquí me parece que quería comentar. Juan Pablo, ¿algo más? No sé si alguien quiere opinar. ¿Ha levantado la mano, Sandra? ¿Alguien que quiera hablar o dar algún comentario de lo que hemos hablado hasta durante esta hora? Como Sandra está de anfitriona, ella ve No, si pero hay... no, pues por ahora nadie me ha levantado la mano, no me sale. Si alguien desea, ahí hay como una opción de levantar la mano, si alguien desea hablar y abrir les damos la palabra para abrir el micrófono. ¿Algún comentario? De pronto quería hacer una pequeña pregunta. Tuve un caso de una señora adulta mayor con una enfermedad oncológica avanzada y que realmente me interpeló durante la consulta y me dejó como sin mucho argumento, no porque no lo conociera, sino porque no sabía realmente cómo poderle llegar a ella como persona, porque muy frustrada e incluso irritada, manifestó que no estaba de acuerdo con que la medicina estuviera dejando morir a los ancianos, que porque ella tenía menos derecho a vivir que lo que tenía un joven. Y esto pues se debe en parte pues a la oleada de información de los medios de comunicación y sobre lo que ha pasado en otros países, sobre el tema, digamos, de justicia sanitaria, todo pues lo que se recoge alrededor de ese tema. Entonces, pues espero no volver a enfrentarme a esa situación que fue angustiosa para mí, porque además fue una conversación telefónica pues a través de telemedicina, que no es lo mismo que estar enfrente de alguien. Entonces, ¿cómo poder, sin entrar en términos de la bioética, que de pronto un paciente difícilmente puede también comprender como ese tipo de argumentación, cómo poder llegarle a una persona para que no se sienta vulnerada en su derecho a la vida y en su derecho al tratamiento? Yo creo que lo que hay que garantizar a las personas que van a recibir el cuidado que van a necesitar para la situación que tengan, ¿no? Porque realmente no es, la edad no es una limitación al tratamiento. Si alguien tiene un estado general que permite, o sea, la indicación de llevarlo a UCI, por lo menos en España, no está limitada por la edad, está limitada por las expectativas de curación. La gente que ingresa en UCI, aunque tenga 50 años, tiene un 60% de posibilidad, un 50-60% de posibilidades de salir de la UCI, un 40% de fallecer allí. Y se elige para entrar ahí la gente que tiene más posibilidades de salir, porque a la vez hay un principio que es el principio de justicia. Si tú tienes 10 equipos de respiradores y tienes 12 personas para situar, pues vas a tener que tomar una decisión. De estas 12 personas, ¿cuáles van a ser las 10 que tienen más posibilidades de salir
de la UCI. Entonces, el criterio no es la edad, es la patología asociada, las posibilidades, las perspectivas. Con lo cual, esta persona se podía tranquilizar diciendo que en principio no es verdad que los más mayores no van a tener las mismas posibilidades. Eso para empezar. Segunda, si tú no tienes muchas posibilidades de salir y te van a poner en la UCI, lo que te hacen es una injusticia terrible. Es decir, es mejor quedarte en la planta y explorar las posibilidades de superar la enfermedad en planta con técnicas de soporte, etcétera, sin no sean tan invasivas. Y entonces, cuando tú tienes esa información, pues le puedes tranquilizar, es decir, esto no va a ocurrir, no es verdad que los mayores no tengan derecho. Tienen derecho, no por ser mayores, se les va a dejar de atender. Ahora, si una persona mayor tiene patología asociada, etcétera, los criterios son los mismos en época de pandemia que en no pandemia. O sea, no por ahora. O sea, yo creo que ahí la prensa ha cambiado, en fin, ha alarmado mucho y entonces yo intentaría quitar presión a la gente diciendo que esto no es cierto. Claro, doctor, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias. Bueno, Enrique, sí, yo creo que si antes de mostrar la encuesta que tiene preparada Sandra, no sé si quieres hacer algún resumen o terminar con algún resumen antes de la despedida. Bueno, no sé si ya de alguna manera ya lo dije y yo quería los temas que queríamos decir. Estamos pensando, nos parece informativo, nos parece interesante hacer ese trabajo, pero vais a tener temas que habéis marcado, ¿no? Temas de espiritualidad, de compasión, el tema del acompañamiento, del sufrimiento, etc. Entonces, bueno, recibiréis, no sé, creo que en Colombia la privacidad es muy, pero a través de Sandra y Diana, a través de la asociación, de las personas que han estado ustedes en este foro, seguramente cuando tengamos algo para comunicar les mandaremos algún correo por si quieren pues seguir trabajando estos aspectos con nosotros. Y nada más, yo si quieres pasamos el cuestionario y cerramos después. Sí, igual la sesión de hoy se está grabando y para las personas que de pronto que llenaron el formulario pero no alcanzaron a conectarse, vamos a enviar como el link para que puedan pues escuchar la charla y podamos, y pues ellas también puedan acceder a esto que hemos hablado hoy, pero pues como ya la idea es que podamos tener otros espacios porque creo que son supremamente valiosos para nuestro autocuidado, tener momentos en que podamos hablar y somos seres humanos y la humanidad compartida está acá, entonces se está viviendo en España, en Cali, en Medellín, en Perú, en Argentina, en Chile, esas emociones y todo esto que está generando la pandemia en todos nosotros es algo que como seres humanos nos está llevando a ese límite, a un límite que no pensábamos llegar, pero nos está llevando a esas situaciones más extremas que obviamente los estamos viviendo todos como seres humanos. Entonces creo que es importante la generación de estos espacios que nos permiten estar más fortalecidos y buscar estrategias o de pronto que podamos compartir experiencias o estrategias para seguirnos fortaleciendo. Pues agradezco mucho a Enrique y a Juan Pablo por el espacio y por todo esto que hemos hablado el día de hoy, que yo creo que a todos los que hemos estado acá nos fortalece y nos enriquece. Juanpa. Si quieres lanzar la encuesta. Listo. Entonces, a través de esta encuesta queremos evaluar este modelo en cual hemos empezado a trabajar del Foro Iberoamericano. Entonces, la primera dice, ¿cómo valoras este conversatorio de 1 a 10, siendo 10 la nota máxima? Entonces, pueden votar inmediatamente porque hay 1 minuto para que puedan votar. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si te gustaría continuar participando en estos conversatorios, sí o no. La tercera pregunta es si te gustaría profundizar el trabajo en grupos más pequeños, de acuerdo a las áreas mismas que ustedes han respondido en la primera encuesta de inscripción, sí o no. Y en qué área te gustaría profundizar el trabajo. Tenemos 1 minuto para poder responder. Les pido porfa que voten, creo que solo ha votado 2 personas. Gracias. El objetivo es que voten, está en sus pantallas. No, pero la puntuación no la deben poner en el chat, sino en el cuestionario que le aparece en la pantalla.
Sí, Hay un cuestionario que está en la pantalla. ¿O está evacuando? No sé, yo normalmente por lo menos, sale como una ventanita emergente. Sí. sí, me quedé que dice cuidar de cómo valorar su consentimiento de una 10, nota de una máxima, 10 máxima, y no le he podido enviar. Pero hay más, abajo sigue bajando y verás que hay más Son para ir 4 poniendo. preguntas. Ok. Solo 4 preguntas. Y así Sandra nos puede dar después las respuestas. ¿Cuánto llevamos, Sandra? ¿Han votado la mayoría? 71%. Sandra, el micrófono. Qué pena, sí. 71%. Llevamos 2 minutos y ha votado el 76%. Espera un momento. Espera un minuto más. Dime. O 30. Si falta alguien que vote ahora para así poder tener un poco la opinión de todos y todas. Va 80%. Ya, estamos bien, yo creo, ¿no? Aquí sí. Listo. Los voy a poner acá. ¿Ya finalizo? Completamos los 3 minutos en 10 segundos. Voy a finalizar la votación. Listo. Y puedes mostrar los resultados. Aquí donde dice compartir resultados. Exacto. Ah, ok. Listo. O sea, Ok. la mayoría nos califican este conversatorio entre 8, 9 y 10. Ajá. Me gustaría el 100% seguir participando y la mayoría también en grupos más pequeños. Y los temas que más resaltan son espiritualidad y autocuidado. Bueno, ahí todos lo están viendo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Enrique. y no solamente deciros muchas gracias. Quiero cerrar esto un poco también de cómo hemos empezado, dando gracias a todos ustedes por mantenerse aquí durante este tiempo y por compartir su presencia con nosotros y las preguntas, el debate. Quiero dar gracias también a Sala Diana y a la asociación que nos ha permitido estar con ustedes y también a los amigos del foro que hemos construido ese modelo que me habéis visto a mí debatir o compartir, está hecho por mucha gente que hemos estado trabajando en este formato que os estamos ofreciendo. Y finalmente quiero dar gracias al espíritu que nos inspira, a la presencia que nos nutre a todos, ¿no? Al espíritu de la vida que no tiene nombre, que le puedes llamar Dios o como quieras, y que hace que estemos preocupados por compartir la mejor forma de ayudar a los demás y a nosotros mismos en ese trabajo que hacemos todos, ¿no? Por lo tanto, gracias a la vida que nos está conectando y también pedir inspiración para poder seguir cuidando de la mejor forma posible a las personas que nos necesitan y a nosotros mismos. Por lo tanto, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Qué lindos. Muchas gracias. Especial.